Gracias por esforzarse, como dice mi esposa, gracias por estar aquí acompañándonos. Entonces, pues creo que somos alrededor de 30, entonces son 80 elotes, nos tocan como de 2.5. Entonces ya, si alguien no quiere el segundo, ya te le quedas viendo y tú puedes agarrar 3 o bueno, entonces ya ahí podrás comer. Ahí tenemos crema, queso, chile. Teresita nos hizo un chile especial. Ay, bien bueno que esté ese chile. Sí, ahí Teresita Molina nos mandó un chilito de aceite con cacahuate. Está delicioso, ya lo olimos hace rato, entonces. Y también tenemos chile del que no pica, por si alguien, sí, ¿verdad? Entonces también por si alguien quiere salsa, más bien, no chile. Pero bueno, habíamos, hace un mes no pudimos estar con ustedes, los extrañamos un montón. Mi esposa y yo salimos un fin de semana de esposos, entonces fíjense que los extrañamos muchísimo. Y nos dijeron que hicieron hicieron dinámicas muy padres y sobre todo que pasaron entre ustedes unos papelitos para escuchar acerca de qué temas querían hablar. Dios había estado hablando a nuestro corazón acerca de un tema y ahora sí que lo confirmaron ustedes también viendo las necesidades que ustedes están plasmando en esos papelitos. Y vamos a empezar una serie que se llama Relaciones. A partir del día de hoy vamos a comenzar con esta serie que se llama Relaciones. Y antes de que se estén codeando a la distancia o de que se queden viendo pelaron con sus amigos, los ojos, los de allá, así como mira. que, ay, queremos hablar acerca de todo lo que implica la palabra relaciones. Porque muchas veces, desgraciadamente, nada más nos vamos con lo que son las relaciones. Ahora sí que hablamos de relaciones de noviazgo, pero vamos a llegar a ese punto. Pero el día de hoy queremos empezar desde otra perspectiva, porque debemos ver los diferentes roles de las relaciones que tenemos nosotros a lo largo de nuestra vida. Y queremos platicar con ustedes acerca de esas relaciones que son las primeras relaciones que todos nosotros tenemos. ¿Y cuáles son esas relaciones? No, y que sabemos que cuando salimos de nuestra casa, aunque tú no seas muy sociable, que quizás eres un poco introvertido, que desde el momento que sales de tu casa tienes que comenzar una relación con alguien, ¿sí? Si vas a la tienda, pues ahí con el carnicero, o sea, desde el momento que salimos, seas introvertida o tengas muchos o pocos amigos, tenemos que relacionarnos. Simplemente si vas a ir a comprar a un lugar o tienes que consumir un servicio, o sea, es básico las relaciones. Entonces vimos, la verdad, una especie de necesidad de la importancia de fortalecer como jóvenes esa área de saber relacionarnos de una manera sana, de acuerdo a la palabra, pero también que nos ayude a nosotros a poder tener bases fuertes en más adelante nuestro noviazgo, con nuestros amigos, con nuestros padres, con la iglesia aquí dentro de nuestra congregación, en el trabajo, porque finalmente todo es relación. Entonces esta serie es muy importante porque vamos a comenzar y vamos a hablar en esta tarde de la relación que tenemos con nuestros padres. La mayoría de los que están aquí no están casados, o creo que ni uno, más que los que están allá en la esquina. ¿Sí? Pero la relación directa que tenemos nosotros, principalmente fuerte, es con nuestra familia, con nuestros papás, que son ahorita nuestra principal autoridad. Y vemos que lamentablemente a veces fallamos en la comunicación con ellos, por nuestro carácter, por nuestro temperamento, o porque hubieron situaciones que quizás nos marcaron y que hubo algo que rompió, fracturó nuestra comunicación con ellos y que no se sanó y que después es bien complicado volver a retomar esa confianza, ¿no? Y que lo vas trayendo y que lo vas llevando y que le van dando vueltas a lo mismo y todo porque no generas estas relaciones sanas. La importancia de las relaciones para nuestras vidas la estamos dejando muchas veces de lado. Hoy en día muchas veces decimos que las relaciones más importantes que tenemos es
con nuestras mascotas. Y ya ves así de que dices, Voy no, por es una que el silla. perro es mi mejor amigo y es que él nunca me ha traicionado y es que el perro es fundamental para mi existencia. O ya ves también que hay unas que dicen, no, yo voy a ser la viejita de los gatos. Voy a ser esa viejita de los gatos y entonces, ¿por qué? Porque las relaciones las estamos olvidando. Estamos olvidando que nos tenemos que relacionar con otras personas y que si no nos relacionamos con esas otras personas estamos fallando, porque Dios nos colocó en esta tierra para relacionarnos, porque si no hubiera estado en el plan de Dios, gracias esposa, el que Él quisiera que nos relacionáramos, nos hubiera dado un planeta distinto a cada uno de nosotros, para que no nos encontráramos con nadie, para que no tuviéramos problemas en el corazón, para que no tuviéramos problemas con los padres. Pero no, Él nos colocó aquí para que nos relacionáramos y que no nos relacionáramos de una manera tóxica. Porque desgraciadamente ya hasta presumen que tienen relaciones tóxicas. Y a veces no solamente es con el novio o con la novia, sino con los padres, sino con los hermanos, sino con los mismos amigos. Y de ahí dices, ¿cómo es posible que seas totalmente tóxico para que todas tus relaciones sean así? Y por eso queremos hablar de esta importancia y como bien lo decía Stephanie, la base para todo es que entendamos esta primera relación y es que somos hijos. Y eso es algo fundamental. Y muchas veces nosotros creemos que como somos hijos, no tenemos un rol importante en la familia. Pero ese es el rol que todos en la vida alguna vez vamos a tener. Algunos a lo mejor no se van a casar, a lo mejor otros se casarán y no quieren tener hijos, entonces no van a tener el rol de padres, algunos no tendrán el rol de esposos, pero todos en la vida vamos a tener el rol de hijos. Entonces es necesario que tomemos ese rol de hijos, que tomemos ahora sí que esos puntos que tenemos que vivir como hijos para que los podamos llevar después hacia otras relaciones externas de nuestra casa. Se quedó callado. Como ustedes saben, quisimos platicar en esta tarde juntos porque quisimos abrir nuestro corazón con ustedes de la importancia que es tener una buena relación con tus papás y de honrarlos. Hace como un mes tuve la oportunidad yo de compartir la palabra, algunos de ustedes me escucharon y prácticamente hablé hacia los papás sobre la importancia de que entiendan a sus hijos y los metan en la visión que Dios les ha dado como familia, ¿no? Pero en esta tarde queremos hablarle a ustedes sobre esa bendición que hay si tú tienes una buena base de comunicación con tus papás. Porque un día, como dice mi esposo, probablemente vas a emprender tu familia. Y a veces nos llevamos a nuestra casa pues esas maldiciones o esas cosas que no te hacen feliz con tu papá o con tu mamá. O a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Pues yo siempre me he llevado bien con mis jefes. No hay ningún problema, al contrario, ¿no? Hay papás que se pasan de permisivos y nos permiten hacer un montón de cosas y dices, pues mi jefe es bien chido, la neta, pero no hay límites, ¿no? Y ese es un gran problema, porque a veces a eso le llamamos una buena relación. Al creer que nuestros padres no nos dicen nada, decimos, tengo una buena relación con mi papá. Pero fíjate que es tan mala que no te dice nada. Que es tan mala y que no te quiere, que no te dice nada si haces algo malo. ¿Por qué? Pues porque te estás alejando de Dios o te estás yendo al infierno y tu papá no te dice nada, tienes una mala relación con tus papás. Y en tu rol de hijo, tú tienes que hacer algo para poder cambiar eso también. Y estudiando este tema nos dimos cuenta, lamentablemente, que en la Biblia, aún dentro de hombres famosos o que conocemos la mayoría, pues no tuvieron una relación exitosa con sus hijos. Eran más los que encontrábamos que no continuaron con ese
pues, ¿qué se puede decir? Linaje, legado. herencia, legado. Ese ministerio. Piensen en estos grandes hombres, rápido vamos a hacer un Moisés. Piensen en los hijos de Moisés. David, piensen en sus hijos. ¿La Biblia nos habla de los hijos de los apóstoles? No. ¿Tenemos alguna buena noticia de los hijos de Salomón? Y vaya que tuvo hijos, porque tuvo 1000 mujeres. Pónganse a reflexionar. Y pueden decir ustedes, es que es culpa de los papás, porque a lo mejor no los educaron o no los llevaron por un buen camino. Pero el rol que deben ustedes en este momento seguir es el de hijos, no el de jueces de sus padres, sino el de hijos. Y para esto queremos ver 4 aspectos el día de hoy que les queremos compartir acerca de la necesidad que tenemos nosotros o que debemos desarrollar en el rol de hijos. Y ya decía mi esposa, el primero de ellos, la honra. Abran su Biblia, por favor, vamos rápidamente. Sí, Mateo, ¿no es primero Mateo? Así es. Al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 4. Y vamos a escuchar lo que nos está diciendo aquí el Señor. ¿Ya lo tienen? Nada más un pequeño paréntesis, como parte de esta cultura del aprendizaje, esta cultura de C.D.C. Young, quiero que vayamos cambiando algo. Nos dice ahora sí que la ciencia, que cuando nosotros estamos, o más bien, como ustedes están ahorita en este momento escuchando nada más, se van a quedar con entre un 5 y 10% a lo mucho. De la información. De la información que están recibiendo, no del conocimiento, sino de la información. Pero cuando ustedes se transforman de oidores a escritores de lo que están haciendo, se alcanza entre un 15 y un 25% de ese conocimiento o de esa información. Entonces, vamos transformándolo. Creo que el 90% trae su Biblia electrónica y yo creo que más de algún blog de notas o alguna hoja de Google podrán abrir y hay que escribir para transformar esa cultura que no nada más. ¿Qué se trató? Que les digan a sus papás, estuvo bien, dirigió a Arely, punto. Y es de lo único que se acordaron. Vamos transformando esta cultura y hagámoslo aquí y hagámoslo el día de mañana que venimos a la iglesia y hagámoslo cuando estamos ahora sí que recibiendo una enseñanza, porque es como cuando estamos yendo al salón de clases, ¿ok? Vamos también a implementar eso. Perdón, esposa. No, muy bien, chicos, así que a testear. Bien, me gustó un punto antes de pasar a los otros puntos que me encantó. Dice, cuando no sabemos relacionarnos en nuestras primeras relaciones, que estamos hablando de nuestros padres, cuando no sabemos relacionarnos con ellos, vamos arrastrando nuestros problemas al resto de nuestras futuras relaciones. Entonces, por eso es como base una buena comunicación y una buena relación con tus papás, porque si no, viene de ahí un montón de problemas en tu corazón de amargura, depresión, melancolía, que eres antipático, no sabes expresarte, aún con la chica que te gusta o si los que han tenido ya una relación, te cuesta trabajo expresar tus sentimientos, o aún a tu familia, pues saben que los quieres, pero no les dices constantemente que los amas porque te cuesta trabajo hacerlo. Entonces, como base es importantísimo esa primera relación sana que vamos a tener en nuestro hogar. Y como hijos, algo importante que vimos es la honra. Nos llevó a mi esposo a Mateo 15:4, que dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre, híjole, qué palabra tan fuerte, muera irremisiblemente. Honra a tu padre y a tu madre, y el que lo maldiga, cuello. Sí, irremisiblemente significa que está condenado a la muerte. Uh-huh. No hay de otra.
Y estas son palabras de nuestro Señor. No es que dijeras, no, es que las escribió Pablo y pues no, las dijo nuestro Señor en el Evangelio. Honrar. Y que es un mandamiento, es sí así. No dice si quieres o si te tratan bien o si tu papá es buena onda contigo y trata bien a tu mamá. O sea, dice, hónralos. Que si no es cristiano y no se ha convertido, que si es inconverso y no quiere venir a la iglesia, o que si le puso el cuerno a tu mamá, o que si lo que sea, o sea, dice, honra a tu padre y a tu madre, hónralos, como rol de hijos. Así es, porque recordemos que aquí el Señor estaba remembrando lo que nos dicen los 10 mandamientos en Éxodo 20, honrarás a tu padre y a tu madre y yo te daré largura de días. Entonces, esa honra es fundamental. Y como bien lo decía Stephanie, no está puesta a consideración del trato que me den. ¿Y qué significa la palabra honra? Esta palabra aquí en el original viene del griego timao y significa valorar, reverenciar, prestar atención. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que, yéndote un poco más hacia adentro de esto, es dar regalos. Honrar es dar regalos. Honrar es dar regalos, dar un bien a una persona. Y en este caso está hablando de lo que nosotros debemos hacer como hijos, y es darle ese algo a nuestros padres en todos los aspectos de nuestra vida. Y ahí no está diciendo que a los padres malos no les honres o que les tengas menor honra, sino que está diciendo honra. No, y tú me mencionaste valorar. Honrar es valorar. Y a veces, muchas veces no valoramos el esfuerzo que nuestros papás pueden hacer, ¿no? Por conseguirnos o pagarnos muchas veces nuestras cosas o por hacer, ¿no? Todo lo que hacen. Miren, yo quiero ver un poquito de mi corazón. Como ustedes saben, pues bueno, la mayoría sabe que mi papá pues, es el pastor. Y a veces eso mucho tiempo a mí, como que en la adolescencia, cuando tú estás cambiando de carácter y estás, como que entrando en una etapa de que soy grande, pero al mismo tiempo eres como chica, me costó mucho trabajo tener una buena relación con mi papá, con mi jefe. Y aquí está mi hermano, no me va a dejar mentir. Yo creo que de los 3 hijos, yo fui la que más le causé canas verdes y dolor de cabeza. Nos peleábamos mucho. En mi edad de los 14, 15, 16, 17, 18, a los 33, todavía, no. Pero sí, recuerdo que nos peleábamos muchísimo. O sea, para mí era de repente algo injusto y era muy contestona. Yo ahora lo veo, ¿no? Y mamá me decía, cállate, no le digas, está enojado. No, pero ¿por qué? Y ahí nos dábamos, ¿no? Entonces, yo sé que en ese tiempo hice sufrir y batallar mucho a mi papá. Y a veces me daban ganas de irme de mi casa. Y me decía, pues mejor me voy de mi casa. No te daban ganas. Se llegó a escapar de su casa. ¿Verdad, Cris? Aquí está Cris que sabe que… Al parque nomás, para que me calmara. Pero yo sabía que nadie me iba a amar, iba a estar bien en ese lugar. Y a lo que voy es que yo le hice la vida difícil a mi papá en ese tiempo porque no supe controlar y tener dominio de mis emociones. Porque para mí la situación era injusta y muchas veces tenía yo la razón, pero no tenía la sabiduría para poder hablar con él y hacerle quizás entender que esa no era la mejor decisión. Y muchas veces la regué con él y nos veníamos aquí a la iglesia y enojados ya en el camino, ya yo llorando y qué difícil, la verdad fue, porque pues imagínense el peso también de traer a una congregación y yo enojada con mi papá y decía, ahí está predicando y hace rato casi me cachetea para callarme, ¿no? Entonces era muy difícil. Entonces yo creo que Dios en ese tiempo hizo algo extraordinario en nuestro corazón porque fue muy complicado para él, yo creo, más que para mí ahora que lo entiendo como padre, tener que corregirme y disciplinarme con amor.
Pero si yo como hija hubiera entendido un poco y hubiera sido más sabia, más prudente, más, pues más paciente también, creo que hubiéramos evitado quizás muchos problemas que después tenía Dios que sanar. Porque luego pasaba que te peleabas con él, o si te pasa con tus papás, si te has tenido una diferencia, y ya lo dejas pasar y no lo vuelves a hablar, ya no lo vuelves a decir, ya no arreglan la situación, y de repente hay una oportunidad en la que se presenta una situación y ¡pum!, te acuerdas de todo lo que pasó. ¿Te acuerdas? Ay, todas Pero las una mujeres. situación de enojo, una situación de partimos. pelea más bien. Vuelve a haber una pelea y como no arreglaste las cosas, vuelve a explotar lo que no había sanado. Ujú. Sí, entonces es muy importante que cuando honres a tus papás, sabemos que aquí hay jóvenes que ya trabajan, jóvenes que todavía dependen de papás y de papá y de mamá, que cuando honremos a nuestros padres y que tengamos una situación complicada en la cual vamos a tener diferencias, que pongamos nuestra mente y nuestros ojos puestos en Dios y que digamos: Dios, quiero honrarte a ti al honrar a mis papás. Quiero agradarte a ti con mi actitud al yo honrarlos y bendecirlos. Y algo práctico. Los que no están casados, los que a lo mejor, casados, los que no trabajan. No, pues ninguno. Sí, los que no trabajan. ¿Cómo podemos honrar a nuestros papás? Pues ayudándoles en la casa, a tu mamá, alijárale la carga en el quehacer, ponte las pilas, recoge tu cuarto, aún los trastes, que cuando ella llegue, si a lo mejor tiene mucha chamba o tu papá también, pues que vea que le estás ayudando con las obligaciones de tu casa, sorpréndelos. Cosas que ellos te piden que hagas y que están detrás de ti, bueno, tú ahora dales la vuelta a la moneda y que tu mamá diga: ¿qué onda? ¿A poco aquí mi amigo lavó los trastes? Órale. Que vea tu cuarto recogido, que a lo mejor, oye, ya mete a lavar una tanda de ropa blanca, ¿no? Y se hizo negra después, porque la metí con colores. O sea, eso es honrar a nuestros papás, que a lo mejor tú no tienes la solvencia económica para hacerlo ahorita, pero que puedas aligerarles las responsabilidades que tienen. Por otro lado, los que ya trabajamos. Eso es el dar, porque a lo mejor le vas a dar tiempo a tus papás. Le vas a dar tiempo a tu mamá para que tenga un momento para ella. Sí. Cuando tú estás haciendo esas cosas, les estás dando un gran regalo. Uh-huh. Ahora como padres lo podemos ver. De pronto cuando nuestros hijos están tranquilos, sin estar tirando nada, que están viendo tranquilamente la tele sin pelearse y nosotros podemos estar sentados en la mesa platicando, es un gran regalo. No se imaginan el regalo que para un padre son esas cosas. Sí. Entonces ya ahora a su edad ya sería el colmo que se estuvieran peleando con sus hermanos, aunque me consta aquí, yo he visto unas que se pelean ahí entre hermanas, pero bueno, ya es ahí otra la situación. Pero que ustedes le regalen algo extraordinario a sus padres, sí, como ese quehacer sin que se los pidan, ese lavar el auto, ese lavar, ahora lavar sí, el auto. Lavar la estufa, como de irse a lavar la ropa, pero no en el que se los pida. Oye, simplemente sacar la basura. Qué flojera nos da sacar la basura. Y a veces el bote del baño puede estar hasta arriba con papeles. Y si no lo hace nuestra mamá, a nadie lo hace. Si no lo hace nuestra mamá, nadie lo hace. Entonces, empezar a ayudar en esas cosas que aligeran la carga de nuestra mamá, que nos ayudan a estar bien. Y que, como tú dices, es honrarlos, porque en la definición de honra es valorar y es dar regalos. Y no necesariamente dar regalos como algo que vas a ir a comprar a una tienda, sino con lo que tienes. Eso creo que vale mucho más que darle un regalo el 10 de mayo que ahorraste, ¿no? Es el decir, el día al día con mi actitud estoy valorando, mamá, lo que tú haces, papá, lo que tú haces, y quiero darte regalos de agradecimiento, ayudándote en lo que pueda yo hacer. Y aún los que trabajan. Sí, ahí por ejemplo lo hemos platicado con algunos que trabajan y sería también el ayudar a llevar esa carga, porque de pronto si ustedes se pusieran a ver el presupuesto de una casa, no es nada fácil sacarlo. Y aquí ustedes responsabilícense junto con sus padres, no de llevar la carga, ojo,
porque los hijos no están para llevar las cargas de las familias, sino para ayudar en ese sostenimiento familiar. Y ejemplos, vámonos a las cosas prácticas. ¿Sabes qué? Yo me voy a encargar de pagar el internet cada mes. O yo voy a pagar el teléfono, o voy a pagar la cuenta de Netflix, o algún gasto que sea fijo en tu casa para que puedas abonar a esa honra a tus padres. Porque muchas veces dices, ay, se me acabó el dinero en el fin de semana, le voy a pedir más a mis papás. Y no aportaste nada. Y aquí yo se los digo como una mala experiencia de mi parte. Yo fui un hijo muy manchado en ese aspecto y es algo que me remuerde de pronto. Yo no era así que digamos un hijo que hacía mucho que hacer, por no decir nada. Aprendió ya casado. Pues Aprendí ya casado, o más bien me obligaron, pero bueno, eso ya era ya otra predicación, lo que callamos los hombres, ya solo para hombres, un día que predicamos abajo hombres y arriba mujeres, pero ya abriré mi corazón después. Pero te queda eso y dices, híjole, ¿por qué no hice más en su momento para haber podido honrar a mi madre? Y más porque mi papá había fallecido. Entonces no la honré, no tomé yo esa proactividad para hacerlo sin que nadie me lo dijera. Y como nadie me lo dijo, yo ya me fui por la concha. Y dije, pues no lo voy a hacer, no hay necesidad. Y dedicaba mi sueldo para mí mismo. Y dedicaba mi quehacer para mi cuarto allá cada 2 o 3 meses, pero solo para lo mío. Y eso no es abonar a la cultura de la honra hacia mi madre. Entonces, los invito a que ustedes puedan hacer esa diferencia, porque eso después lo van a llevar a sus relaciones. Y sí, como lo decía Stephanie en un momento, para mí al principio fue complicado. Ay, ¿cómo que hay que hacer qué hacer ya cuando uno tiene casa? ¿Por qué? Porque en mis relaciones pasadas no lo hacía. O yo nunca había lavado hasta que me casé. ¿Y a poco se tiene que separar por colores? Yo solamente veía que mi ropa desaparecía y volvía a aparecer en el closet. Yo pensaba que era magia, pero ya descubrí que no. Y ahora el que lava en mi casa soy yo. No me dejarás mentir. Sí, me ayuda. Pero nos ayudamos. De pronto, ¿para qué batallan? No batallen. Crezcan ahorita que pueden crecer en esas cosas prácticas, en el rol que les toca vivir. Antes de buscar otro rol de noviazgo, de matrimonio, vayan tomando el primer rol de una forma adecuada, y este es el rol de hijos. Así es. En mi caso, cuando yo empecé a ganar dinero y salí de la carrera, mi papá me dio la responsabilidad. A mí me dijo, ok, hija, ya estás con dinero, entonces vas a aportar para la casa con esto. Tú vas a pagar el internet cada mes. Y yo, ¡ah! Entonces me hizo responsable. Yo era el que pagaba en su tiempo el internet, ¿no? Y el teléfono. Y creo que eso me ayudó. ¿Por qué? Porque estaba aprendiendo a ser responsable, a aportar, y no es porque mis papás lo necesitaban en ese momento, sino porque me iba a dar a mí una enseñanza. Y a mí, yo lo veo, yo platicaba con un joven allá en el paseo sobre esa bendición que es el dar. Y se los platico a ustedes porque no es algo que ande ahí platicando. Pero cuando yo trabajé, me entré en agosto y en diciembre tuve mi primer aguinaldo, que está mi hermano, no me va a dejar mentir. Quise darles ese regalo a mis papás. Habían comprado una sala a ellos, pero querían ponerles cojines y que se viera bonito y todo. Entonces me acuerdo que compré accesorios en Tonalá, que ellos no supieran, lámparas, cojines, cuadritos, adornos, para que se viera diferente. Y mis hermanos me ayudaron, también Chinitos estuvo ahí, me acuerdo. Me ayudó hace ya un buen rato, amiga, de eso. Y se fueron a comer con un hermano de la iglesia y nos pusimos a pintar la pared y ahora sí como a transformar el ambiente de la sala con mi aguinaldo, ¿no? Yo estaba muy emocionada de saber que mis papás iban a regresar y que pudieran ver esa sorpresa. Entonces mis hermanos en ese tiempo no trabajaban, pero estuvimos ahí junto con ellos, con amigos, trabajando para eso. Y recuerdo cuando mi mamá entró, llegaron ya tardecito, prendimos las lámparas y quedó en shock.
Y digo, ¡ay, Chepo! Y hasta mi papá creyó que algo había pasado dentro. ¡Chepo, ven! ¡Chepo, ven! Y mi papá que entró y pues había sido una sorpresa para ellos. Entonces fue una cosa bien padre que nunca se me va a olvidar de decir, pude bendecir a mis jefes con algo que deseaban. Les cambié en ese momento su deseo a algo que querían y que pudimos, que pudieron disfrutar de algo en ese momento que yo tenía. Y ojo, cuando yo me caso, que me dice mi esposo, vamos a casarnos, fue en febrero, a finales del mes de este año, yo en diciembre, ¿qué? Pero no tenemos nada, en 8 meses, ¿cómo? Dios nos bendijo. Dios nos bendijo, ¿por qué? Porque yo estoy ahora segura que fue porque yo bendije mi casa y a mis papás y los honré. Entonces en esos meses Dios nos bendijo con una sala que alguien nos regaló, con un comedor que alguien nos dio, que con un refrigerador. O sea, Dios bendijo en ese tiempo mi casa. ¿Por qué? Porque yo decidí bendecir a mi familia. Y no la bendije porque me fuera Dios a dar cuando me fuera a casar. Pero yo pude ver su provisión porque yo bendije a mis padres. Entonces, bien padre, chavos. Y queremos que ustedes tengan ese ADN en su corazón de honrarlos con acciones que puedan beneficiar en su hogar, pero que también si Dios te da la posibilidad de tener dinero, pues puedas hacer algo más para poder bendecir a tus papás. Así es. Y complementando esto, rápidamente ahí nada más anótenlo para leérselos. Efesios 6:4 nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hace unos meses, o yo creo que como un año, platicaba con mi abuelita. Ella tiene 99 años y me decía, yo creo que Dios está cumpliendo en mí, ahora sí que sus promesas. Y ya, ¿por qué, abuelita? Y ya, ¿de qué se refiere? No, es que yo honré a mis padres. Y yo por dentro, pues es que pues usted fue huérfana. Pero... Qué manchado. No, manchado, pues... Si te dice eso a alguien, oiga, pues usted es huérfano, qué fácil. Su padre murió cuando ella tenía 2 años y su madre murió cuando tenía 3. Pero me dice, es que yo me acuerdo que cuando yo era una niña y estaba muy pequeña, yo creo que como Suri, le dije a Dios, tú eres mi padre y yo te quiero obedecer. Y ella no era cristiana. Y es la otra dimensión en la que quiero que escuchen esta predicación el día de hoy. Vamos a honrar a nuestros padres terrenales para tener esa largura de vidas, pero también vamos a adoptar esa promesa que el Señor nos ha dado en Juan 1:12, donde nos dice que ahora nosotros somos hijos de Dios. Ya no somos los esclavos, ya no somos ahora sí que solamente aquellos gentiles que no son del pueblo de Dios, sino que ahora somos hijos. Y es en las 2 dimensiones que quiero que lo veamos. En mi abuela se ha cumplido esta promesa, porque ella tomó a Dios como su padre. Y si tú de pronto has tenido esta pérdida o has tenido esta falta o de pronto no has visto esto que te estamos platicando en tus padres, ten en tu corazón esto. Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. Y preocúpate por honrarlo, porque va a haber una promesa de largura de días para tu vida. Porque va a haber una promesa de largura de días y de días buenos. Porque aunque mi abuelita no es rica, le dije, ¿y cómo has sentido estos 99 años? Se me han pasado volando. Han sido difíciles, pero han sido muy buenos. Porque Dios es mi Padre. Entonces, tomen esta otra dimensión de esta predicación, tomando la honra para sus padres terrenales y con mayor acción y con mayor vivencia,
para nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Y a veces no sabemos cómo honrar a Dios. ¿Cómo lo honro? Es que Dios es como tú. Cuando conoces, por ejemplo, yo conozco muy bien a Él, lo que le molesta, ¿no? Ya sé que si le digo algo Lo que hace y me molesta. sabe que qué cosas le gustan y qué cosas le molestan. Sé qué cosas, ay, con eso lo hago enojar. Si se pega y me río, pues se enoja, ¿no? ¿No se enoja cuando se burlan de ustedes? ¿Les gusta? ¿Quién siente bonito que se burle? Levante la mano, ¿quién siente bonito que se burle? ¿Ya viste? Nadie. No, amor, es que a veces es muy chistoso. Pero yo sé que algunas cosas, sé las cosas que le gustan. Entonces, las que no, pues no las hago, procuro evitarlas hacer porque se va a enojar. Con Dios es igual. Con Dios es igual. O sea, hay cosas que sabemos que esos no checan en el corazón de Dios y nos sentimos inmediatamente, el Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida y sabemos que la regamos. Y sabes que a lo mejor eso le va a molestar a tu mamá o a tu papá y a veces nos vale. Entonces, honrar a Dios también es eso, es hacer caso al Espíritu Santo, que cuando hay momentos que tenemos que decidir o hacer una situación que es hacer lo que el Espíritu Santo nos indica que hagamos. Entonces, eso es honrar a Dios. Piensa en todas tus decisiones. ¿Con esto honro a Dios? ¿Esto que voy a hacer o con esta decisión o con esto que voy a determinar, esto te honra a ti, Dios? Y si sientes paz, adelante, si te sientes tranquilo. Pero si no sientes paz, si no te sientes contento y dices, pues sí, Dios me habló, Dios, olvídalo. Entonces no estamos honrando a Dios. Cuando uno honra a Dios, sientes tranquilidad y sientes paz de que estás haciendo lo correcto. ¿Sale? Aquí me gusta mucho, nada más para terminar esta parte de la honra, Éxodo 20:12, donde nos habla de los mandamientos, pero la quiero leer en la versión de lenguaje actual. Y nos dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Obedezcan y cuiden. Si de pronto dices, es que no sé cómo honrar, obedéceles y cuídalos. Cuida sus espaldas, cuida lo que hablas de ellos, porque de repente hablamos mal de nuestros papás con nuestros propios amigos o entre hermanos. Ay, es que mi mamá ya no está moderna. ¿Cómo dice que los TikTok no están bien? No, es que ella no se ha modernizado. No hables a sus espaldas, cuídala. Y algo muy importante, obedezcan. De pronto podrán decir, no, es que no tiene temor de la palabra. Obedece. Mientras no sea una transgresión contra la Biblia, tú obedece. Es que, fíjate, Ed, que yo me vine a la reunión, no le hice caso a mi papá, ¿cómo iba a faltar? ¿Sabes qué te voy a decir? Vete de aquí. Aquí no cabes, porque tienes que obedecer a tus papás. No, es que yo obedecí primero en la iglesia. No. Estás yendo contra el orden que Dios marcó. Primero es ir y obedecer en tu casa y luego venir aquí. No, es que yo llego aquí temprano y sirvo, pero en su vida han obedecido a sus papás. Entonces, vamos poniendo en orden esas cosas, ahora sí, que para cumplir con los mandamientos. Porque de pronto nos dicen, es que hay que leer el contexto de las cosas para poderlas entender bien. Si leemos Éxodo 20:12 dice, mandamientos arriba y mandamientos abajo. Entonces, es un mandato, obedece y cuídalos. No, y que a veces cuando ya nosotros aportamos a nuestra casa, nos sentimos con derechos para no obedecer o sujetarnos. Entonces también, o sea, es importante recordar que aunque aportemos o demos la mayor cantidad o mucho más de lo que nos correspondería como hijos, es importante sujetarnos y obedecer. Yo recuerdo cuando todavía venía jóvenes que no me casaba, que mi papá nos decía que teníamos que llegar a las 10. Siempre. No hay excusa, aun cuando andaba noviando con mi esposo, te quiero aquí a las 10. Y los sábados en reunión era igual, te quiero aquí a las 10. Y a veces llegábamos 10:30, 10:40, porque te quedas cotorreando o teníamos que limpiar y se nos hacía tarde y andábamos ahí abajo todos limpiando. Y recuerdo que mi papá cuando llegábamos se enojaba y yo no lo entendía y nos regañaba.
¿por qué llegan tan tarde? Son 10:30, me quiero acostar, les he dicho que tienen que llegar temprano. No, papá, pues es que estábamos aquí haciendo el quehacer. Ya les he dicho que le digan allá a su líder que tienen que estar aquí temprano. No, pero es que aquí los quiero a las 10. Y yo decía, ¿por qué si son cosas de la iglesia? No estoy haciendo nada malo, no me estoy yendo a un lugar peligroso, estoy sirviendo en la iglesia. ¿Por qué me quieren a las 10? Pues ni que fuera algo malo lo que estamos haciendo. Pero Dios a través de eso estaba enseñándonos un principio: el obedecer y el sujetarnos a las reglas que hay dentro de nuestro hogar. Y para mí mi mundo era estar aquí con jóvenes. Y yo decía, me está regañando porque estoy aquí con jóvenes alabando a Dios, buscando a Dios. Pero es parte de los principios que Dios nos da como este rol de hijos, que es el obedecer y sujetarnos a la autoridad que ahora tenemos como hijos. ¿Ok? Así es. Y como obediencia, nada más anoten rápidamente porque ya estamos casi por terminar, Génesis 9 y 10 de la Nueva Traducción Viviente. Y aquí vamos a ver una historia de la obediencia. Estamos hablando de la obediencia y vamos a ver esta historia de obediencia que me encanta. Siempre hemos visto a este gran hombre, Noé. Construye el arca, salva a los animales, salva ahora sí que a los seres humanos y vuelve a empezar. Pero vamos a ver algo más allá. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Nos dice que el arca Noé la construyó y duró 100 años. ¿Y saben quiénes fueron los únicos que lo ayudaron? Sem, Cam y Jafet. Durante 100 años, desde que nacieron, porque el llamado que Dios le dio a Noé fue cuando él tuvo 500 años y a los 600 años llegó el diluvio. Durante 100 años obedecieron a su padre para la construcción de una barca para salvarse de un diluvio que nunca habían visto. Para obedecerle a un Dios al cual nunca habían ido a su iglesia porque no había iglesias. Pero obedecieron a su padre. Lo obedecieron y fueron honrados de una forma extraordinaria. Porque ya no sabemos toda la historia de la barca, pero yo quiero ver la historia de Sem, Cam y Jafet. Génesis 9, 18 y 19 nos dice: los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Y aquí viene lo genial de esta historia de obediencia. Y de estos 3 hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. La obediencia de estos 3 hijos los hizo ser los padres de toda la tierra. La obediencia de estos 3 hijos los hizo sustituir a Adán, porque ahora ellos eran los nuevos padres de la tierra. Porque obedecieron, marcaron al mundo. Porque obedecieron sin ver, marcaron a todo el mundo y a todas las personas, y ahora sí, no en un sentido figurado, sino de una forma literal, porque de esos 3 venimos todos, por obediencia. A un padre que todos le llamaban loco, a un padre que yo creo pasaban y le aventaban piedras y le insultaban. ¡Ey! ¿Cuándo va a caer agua del cielo? Y se reían. Pero esos 3 hijos obedecieron, honraron y recibieron largura de días y una tierra por heredad, porque obedecieron. Amén.
qué difícil a veces, ¿verdad? Piensa en tu familia, a lo mejor no sé cómo te llevas con ellos. A lo mejor dices, vos soy buena hija, sacó buenas calificaciones, no les doy problemas, soy tranquilo, hasta aporto, ¿no? Económicamente, no soy malo, pero creo que siempre podemos dar más. Siempre podemos dar más. Y para terminar en este tiempo, yo quiero que analices en tu corazón. La palabra honra significa valorar. Que valores el que tus padres estén en tu casa, que estén en tu hogar. Que no hay nadie más en el mundo que te ame más que ellos, que te conocen más que a nadie. Las noches que ha ido tu mamá quizás a orar por ti, porque está preocupada por ti. Las veces que has sido grosero o grosera con ella porque no te has sujetado, porque no estás de acuerdo con las reglas en casa. Pero los tenemos. Y hoy Dios nos da una oportunidad y nos dice, quiero bendecirte, pero tienes que aprender a honrar. Con lo que eres, con lo que tienes. Y en esta noche quiero que cierres tus ojos y que le digas, Dios, ayúdame a honrarte primero a ti. Enséñame a honrarte primero a ti, Dios. Porque si tú me enseñas a honrarte y amarte, voy a saber honrar a mis padres que me aman. Perdóname si he guardado amargura contra ellos. Perdóname si he puesto una barrera de odio, de apatía con una mala comunicación. Perdóname si no he sido un buen hijo para ellos. Y si lo he sido, te agradezco, Dios, pero ayúdame a dar más. Tu Hijo Jesús fue a la cruz y fue el ejemplo perfecto para honrarte a ti como Padre. Yo quiero ir a esa cruz, Dios, y matar mi carácter, matar mis deseos, matar mi carne, matar las cosas que nos dividen en nuestra casa con nuestros padres. Quiero ir cada día a la cruz, Jesús. Que tu Espíritu Santo esté conmigo, Señor, y que me ayude a ser un buen hijo, Dios, para bendecir, para honrar a mi familia, Dios. Padre, en esta tarde, Señor, te pido que tú traigas un bálsamo de amor en los corazones de los jóvenes que están aquí, Señor Jesús. Tú más que nadie conoces su corazón, su familia, sus anhelos, sus sueños, aún sus miedos. Tú más que nadie conoces la situación de cada joven aquí. Y te quiero pedir que tú vengas, Dios, y que abraces, Dios, como un padre en esta tarde. Y que abraces y que traigas sanidad en lo que tengas que sanar, Dios. Pero que también traigas convicción en las cosas que necesitamos cambiar, Señor. Gracias porque nos aceptas como tus hijos. Gracias porque por medio de la sangre de Cristo yo soy limpio de todo pecado. Tú me has perdonado y tú me haces tu hijo. Y puedo ir a la mesa contigo y comer y decirte, papá, aquí estoy. Aquí estoy, papá. Ayúdame. Ayúdame a acercarme a ti y a tener una buena relación contigo y con mi familia, Señor, porque sé que eso te agrada a ti. Y si tienes que pedirle perdón a Dios, tú sabes a lo mejor en específico en qué. Dile, Dios, perdóname. Aún como dice el rey David, por esos pecados ocultos que a lo mejor ya no recuerdas. Dile, perdóname, Dios. Porque a lo mejor he hecho cosas en mi casa con una mala actitud, o renegando, o contestando,
o he peleado con mis padres y no he arreglado la situación, no tolero que me digan algo porque si no luego exploto, no tolero que se me acerquen en mis cosas y me pregunten qué me pasa porque exploto. Perdóname, Dios, porque he tenido una actitud que lejos de acercarme me ha alejado, Dios. Pero ayúdame, dile, ayúdame, Dios. Ayúdame a tener una buena relación, primero contigo, Dios, y luego con mis papás, con mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú estás hablando en esta tarde, Señor. Sí, Dios. Gracias, Dios. Amén, Señor, gracias. Cada uno reflexionemos la parte que nos toca. Siempre habrá algo más en lo que podamos honrar a nuestros padres. Si has hecho las cosas muy bien, felicidades, sigue así. Te falta mucho de la carrera. Y nada más los quiero dejar con esto que nos dice Efesios 6. Leí hace un momento el versículo 4, el 1, 2 y 3. Y el 4 nos dice, y vosotros, se los leo otra vez, capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga en la vida. Y el 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amor en el Señor. ¿Se fijan cuál es la primera? ¿El primer mandato es para los padres o para los hijos? Para los hijos. Que nos hacen renegar, que no nos están tratando como dice la palabra. Es que mi papá me provoca. El primer mandato es para la honra, para hijos. Punto. Que Dios les bendiga y guárdenlo en su corazón. Dentro de 15 días seguimos con relaciones y vamos a hablar de amistades con derecho. Es nuestro tema de la próxima reunión. Es el título, Relaciones, Amistades con Derecho. ¿Okay? Oye, hay que poner un reto a cada uno. Decía la palabra honra, dar regalos a nuestra familia. Proponte en tu corazón cómo puedes sorprender a tus papás. ¿Cómo puedes sorprenderlos? O sea, no solamente con algo que tú les compres, a eso me refiero, con unos tenis Nike, ¿no? una camisa de la América profesional. No, ¿cómo podemos sorprenderlos? Quédate con esto, ¿cómo puedo sorprender a mi jefe, a mi jefa? Y vamos a accionarlo, porque no solamente que se quede como una enseñanza aquí, sino a que sea una acción y ponerlo en práctica, ¿va?